que son las centrífugas, que es otro método de concentración, a lo cual denominamos concentración por centrifugado, podemos indicar que todos los fenómenos y fuerzas que interaccionan en la concentración gravimétrica también actúan en la concentración centrífuga. Es decir, se repiten las mismas metodologías o técnicas aplicadas en la gravimetría. Por eso que la concentración centrífuga, en algunos casos, se dice que es parte de la gravimetría. Además, cuando se desea sedimentar partículas finas, es necesario aumentar la fuerza requerida para vencer la resistencia del ruido. Fuerza que es conocido como fuerza centrífuga, que obedece a la ecuación siguiente. Entonces, esta formulita que estamos viendo ahí es la que nosotros utilizamos para determinar la fuerza centrífuga necesaria que nos permita concentrar a las especies de interés. Y para ello, ¿qué nos relaciona? Fuerza centrífuga igual, masa de la partícula menos la masa del fluido desalojado por la velocidad tangencial elevada al cuadrado por el radio de giro de la partícula menos la fuerza de resistencia. Ese sería desde el punto de vista matemático. Pero desde el punto de vista físico podemos indicar que esta fuerza centrífuga va a ser igual a la masa de la partícula por el diferencial de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, para que nosotros podamos realizar la concentración centrífuga, es necesario que tengamos en cuenta, obviamente, lo que es el peso de las partículas que tenemos, es decir, su gravedad específica de cada mineral que deseamos concentrar, y separar a las partículas que son livianas. De tal manera que ello nos conlleva a tener en cuenta un análisis del comportamiento de las partículas cuando está girando dentro de un determinado sistema. Y para evaluar justamente ese giro de la partícula es necesario que nosotros tengamos en cuenta el radio y los ángulos donde esta partícula puede irse asentando progresivamente. Bueno, esta es la demostración matemática del caso, ¿no? Pero si nosotros lo queremos interpretar de otra manera, es el último día, no he hecho nada. Entonces, otra interpretación que nosotros le podemos dar es de qué, ¿no? Que la partícula está girando a un determinado punto, está sufriendo una serie de giros. Pero la fuerza centrífuga, ¿a qué se refiere, no? A aquella fuerza que tiende a escapar del eje principal. Entonces esta partícula va a querer siempre adherirse sobre la superficie que la está albergando. Si este giro nosotros lo aumentamos, hagamos de cuenta que está girando a ver, se me ocurre, a 40 RPM. Pero si este giro yo lo incremento a 80 RPM, ¿qué va a ocurrir? De que esa fuerza centrífuga se va a incrementar. Va a aumentar esa fuerza centrífuga. Y se va a mantener más pegada en esta superficie. Ese es un factor. El otro factor, ¿cuál sería? El peso de esa partícula, o el peso específico de esa partícula. Cuando esta partícula tiende a pesar más, hay una mayor tendencia de que su fuerza centrífuga se incremente también más. Pero si esa partícula es relativamente liviana, va a incrementar su peso, sí, pero no va a ser suficiente como para que se mantenga adherida sobre esa superficie, sino muy por el contrario, la fuerza centrípeta la va a ganar y va a hacer que se venga a la parte central. Entonces, por más de que nosotros le incrementemos, ¿no?, mayor velocidad, va a ir levemente a que se diera, pero el mismo peso que tiene va a permitir que su fuerza centrípeta la lleve hacia el medio.
y no se adhiera sobre la superficie que tenemos. Entonces, ese principio nosotros utilizamos en las concentradoras centrífugas. Disponemos de un tazón, voy a exagerar un poco. Es un tazón en cuyo interior hay una serie de ranuras. Hacemos un corte. Vale, en este lado. Entonces, ese es el tazoncito. Este tazón en la parte baja, aquí, dispone de lo que se conoce un sello seco. Entonces, les indicaba que este es un tazón. Aquí tenemos un sello seco. El tazón está dentro de otro depósito, de lo cual ¿qué? Va a empezar a girar solamente este tazón. Este tazón es el que empieza a girar dentro de este depósito. Esa velocidad de giro nosotros lo controlamos a nuestro gusto y criterio. Podemos incrementar que sea más, podemos bajarle, depende del tipo de mineral que estemos trabajando. La alimentación de la pulpa es en esta parte central. Aquí tiene una especie de tubo y se alimenta por ahí todo lo que es la pulpa. Pero aquí hay que considerar dos hasta tres situaciones. ¿Cuáles son estas? De que concentradores centrífugas, las primeras que aparecieron, tipos de concentradores, han sido las K Nelson, luego han sido los Falcon, luego han sido los Icon Falcon. Dentro de las más conocidas dentro del medio. Y de ahí, obviamente, han aparecido, ¿no? Lo que son las Citomac y lo que son los equipos chinos. Entonces, esos son los equipos que se tiene hasta la fecha. ¿Qué ocurre? En el caso de las concentradoras tipo Falcon, la alimentación era hasta esa altura solamente, ¿no? Hasta ese nivel. Con lo que graficamos aquí. Prácticamente a las 3/4 partes encima. La Nelson. La Falcon, ¿qué ocurre? Prácticamente alimenta casi hasta la mitad de este tazón. La Icon casi hasta el piso, hasta las 3/4 partes podemos indicar del nivel de arriba hacia abajo. El Itomac, este alimenta prácticamente a 1 centímetro de la base. Y los equipos chinos también tienen similar comportamiento entre Icon y los Itomac. Entonces, ¿qué ocurre, no? Cuando nosotros alimentamos nuestro mineral, la pulpa,
a esta altura, obviamente que el torbellino que se va a generar aquí va a permitir que lo bote más rápido, ¿no? Aquí se genera un torbellino, lo bota para arriba. Pero si esta alimentación es más acá abajo, le da opción a que se forme un torbellino, pero en una mayor altura. Y después recién va a botar a la partícula. ¿Cómo es de que se forme ese torbellino? Si aquí estamos alimentando un flujo de pulpa, alrededor de 1400 a 1500 de densidad, a 1600 puede ser. En esta parte de acá abajo tenemos lo que es la inyección de agua. Esa agua ingresa a este cajón. Agua. ¿Ya? Y en estas ranuras que tiene el tazón, tiene unos pequeños orificios. Por esos pequeños orificios es donde el agua va a ingresar. Entonces aquí ingresa la pulpa por este tubo y aquí ingresa a presión el agua. Entonces esa presión de agua permite que se genere un torbellino al interior de celda. Y en esas ranuras, como son anchas, la partícula mineral pesada se adhiere ahí. Exagerando un poco más. Aquí está ingresando el agua y aquí se va acomodando la partícula mineral pesada. Y la liviana simplemente es arrastrada hacia afuera. Lo arrastramos hacia afuera. Entonces, esta partícula mineral pesada, que está dirigiéndose en cada una de estas canaletitas, va a ser nuestro concentrado. Entonces, el concentrado es aquel que queda atrapado dentro del tazón, en las ranuras del tazón. Y las livianas son aquellas que salen fuera del tazón, las que rebalsan de ese tazón. Ahora, de acuerdo a la velocidad de giro que tenemos por este tazón, nos permite concentrar partículas gruesas y partículas gruesas y partículas finas. Si estamos con revoluciones RPM bajas RPMs, ¿qué va a ocurrir? Nos da opción de concentrar partículas grandes. Entonces, revoluciones bajas, partículas grandes. Si son revoluciones altas, este es para partículas finas. ¿Ya? Entonces, a baja revolución concentro partículas grandes, obviamente pesadas. Si es alta la revolución, concentro partículas finas que son pesadas. ¿No? Ahora, ¿de qué depende ese flujo de agua que nosotros estamos agregando? Va a depender, obviamente, de las revoluciones que estemos utilizando. Entonces, si son revoluciones bajas, entonces aquí ocurre que el agua va a ser poco. Son altas, aquí se nos presentan dos situaciones. Puede ser alta o puede ser poca. En este es el problema. Les repito, en partículas finas, si bien utilizamos altas revoluciones para que gire el tazón, la cantidad de agua puede ser alta o puede ser baja. ¿Quién nos indica, no, de que en un momento va a utilizar alta o baja? El mineral. Si se trata de un mineral sulfurado, ojo, este equipo se presta para minerales oxidados, sulfurados, cualquier tipo. Si es, les repito, un mineral sulfurado, el sulfuro, ¿cómo se comporta? De manera hidrofílica o hidrofóbica. Hidrofóbica, ¿no? Entonces, si es un mineral sulfurado, ¿qué va a ocurrir? Nosotros aquí necesitamos utilizar
alta agua. Entonces sería caso de sulfuros. Y en el otro caso de coca, caso de los óxidos. Pero ojo, esto de alta agua, sulfuros, poca agua, en caso de óxidos, es generalmente, no es una regla general específica, sino es generalmente, a grandes rasgos. ¿Por qué razón? Porque nuestro mineral Goen no está necesariamente asociado con sulfuros puros, ¿no? Sino que tiene también presencia de silicatos óxidos que alteran el comportamiento. Entonces, la mejor manera de poder controlar ello es realizar una prueba preliminar para ese tipo de mineral que queremos trabajar. De acuerdo a ello, regulamos, pues, harta agua o es poca agua. Entonces, les reitero, este tipo de equipo se presta para minerales oxidados, sulfurados, silicatados, etc. Solo lo que le interesa es de que haya diferencia de pesos específicos, lo mismo que la gravimetría. Ahora, si nosotros estamos haciendo un giro de este tazón, ¿no? A ese giro que nosotros le estamos dando a ese tazón, en función de las partículas que están ingresando al tazón, hay un factor que nosotros tenemos que considerar, el famoso factor G. Este factor G involucra el incremento de gravedades de la partícula mineral. Entonces, si partícula mineral, no hagamos de cuenta que se trata de una sílice, la gravedad específica de la sílice es 2.5, ¿no es cierto? Entonces, cuando entra esa partícula de sílice a este campo de giro, su peso específico va a incrementarse. Es decir, ahí adentro va a ser 25. Entonces, su factor G, obviamente, va a ser 10 veces. Entonces, recapitulando. El factor G se refiere al incremento del peso específico de la partícula mineral. Tenemos el caso de la sílice, su densidad normal no es 2.5, pero al estar dentro de ese medio de giro, va a adquirir una nueva densidad de 25. Entonces su factor G se está incrementando en 10 veces. Entonces ese factor es lo que nosotros siempre tenemos que manejarlo cuando se trata de centrífugas. Entonces, matemáticamente, físicamente, podemos tener otra demostración, ¿no? Como la que ven ahí. Pero como sé que a ustedes no les gustan las matemáticas, si no, eso hay que analizar y luego entonces aquí está lo que les indicaba, ¿no? Tenemos la alimentación del mineral y ese tazón, como les indico, empieza a girar. Todo ese tazón gira. Y las partículas pesadas son las que se van a adherir justamente a las canaletas de ese tazón. Esta es una canaleta. En esas canaletitas, ahí es donde se adhiere la partícula pesada. Les indiqué que ahí es necesario que tengamos en cuenta el factor G, pero también se suma otro factor. ¿Cuál es el otro factor? Lo que vendría a ser el ángulo de descanso en la partícula. El ángulo de descanso en la partícula. Ustedes cuando están parados, obviamente se van a cansar, ¿no es cierto? Pero se sientan, están ustedes cómodos, se echan, están más cómodos todavía. Ese mismo criterio es lo que utilizamos para que esta partícula se adhiera lo más adecuadamente sobre la superficie que la está albergando. Si solamente un punto tiene un contacto, entra un flujo de agua, obviamente la va a botar. Pero si está sobre una superficie más plana, esa partícula se va a mantener sin que la puedan mover de ese punto donde se encuentra. Por eso decimos, ¿no? En su operación, la pulpa es alimentada mediante un tubo central que tenemos aquí, de manera vertical al interior del rotor. Todo esto le decimos rotor o también le decimos tazón. Esta fuerza centrífuga aumenta la diferencia de la gravedad específica y la geometría del rotor, facilitando la retención de partículas pesadas, en preferencia de partículas de menor peso específico. Entonces, este tazón, al empezar a girar, permite el reacomodo de las partículas pesadas sobre la superficie acanalada que tiene este rotor o tazón. Y las partículas livianas, al no poderse acomodar adecuadamente, van a tener que rebalsar y van a formar lo que se conoce como las
colas del centrifugado. En ese caso es la concentradora tipo Falcon. Pero igual opera tanto lo que es la Nelson, la Falcon, la Saipem. Es el mismo principio, por si acaso. Con la diferencia, ¿cuál es? Simplemente las eficiencias de concentración. Si la Nelson está con una eficiencia de un 30-40%, la Falcon está alrededor de un 50-60%. La Econ ya llega al 70%, hasta 80% incluso. La Itomac está llegando al 90%. Entonces, la diferencia que se ha ido marcando es en función de la eficiencia del arretero, de la concentración que va teniendo cada uno de estos efectos. Todos utilizan el mismo mecanismo, con la diferencia que les indico es, ese es el tubo de la alimentación que tiene cada uno de ellos. Otro tipo de equipo que se utiliza, pero a nivel industrial, no es de mucha aplicación, prácticamente como referente, como estoy colocándoles, es el concentrador de centrífuga de lecho fluidizado pulsante, el G-Kaizen. En producción casi no le tomamos mucho interés, no nos sirve demasiado, pero sí las centrífugas, principalmente las Falco, las Saico y las Itomac, sí tienen relevancia en el campo de producción, conjuntamente con los concentradores chinos. ¿Pero en qué consiste este G-Kaizen? Prácticamente es la unión de dos tipos de mecanismos. Uno lo que es el G Prohibitation, que ya conocemos de gravimetría, y el otro lo que es una centrífuga. Entonces aquí tenemos la parte de la alimentación. Aquí en esta zona es el comportamiento tipo JIC, en la cual los virales de mayor densidad van a ingresar. Todo esto va a empezar a girar y vamos a obtener aquí en este lado un concentrado. De igual forma aprovechamos esa velocidad de giro que va teniendo. Aquí tenemos la misma imagen de multigravedad, alimentados por uno de los lados, y nos permite que el momento que está girando a la partícula más pesada la lleve hacia un punto determinado, la ascienda prácticamente al interior, y las partículas que son livianas las separa en una fracción. Como les indico, no se utiliza a nivel industrial. Pero lo que es clave para este tipo de mecanismos centrifugados es el tamaño de partículas. Y este tamaño de partículas está sujeto aquí a lo que es el grado de liberación de las partículas. Este grado de liberación, generalmente, si hablamos de partículas gruesas, las seguimos manteniendo igual que gravimetría. Desde la malla incluso 35 podemos nosotros concentrar en este tipo de equipos. En gravimetría les indicaba malla 48 hacia la 100, pero en este caso, desde la 35 nos puede servir para que concentremos. Lo más idóneo, generalmente seguimos hablando de la malla 100. Ojo que también aquí no solamente es para oro, les reitero, sino que también nos sirve para todos los materiales pesados. Podemos concentrar aquí también lo que es el cobre. No es eso, pero el cobre nativo. Porque este cobre nativo, ¿qué ocurre? No? Cuando nosotros molemos este material que tiene cobre nativo y utilizamos gravimetría, se va a laminar. Y en consecuencia, una lámina pierde el peso específico y vamos a botarlo en las colas. Pero si utilizamos nosotros un equipo de molienda, no el de bolas, sino el de martillos, entonces ese no permite que se lamine el oro, sino que se forme como una especie de dados, pequeños daditos. Y ese sí, nosotros podemos concentrarlo, sea en mesa gravimétrica o sea en este tipo de equipos. También aquí nosotros podemos concentrar lo que es la pirrotina, o sea la pirita ahorita, nos da la opción. Teniendo en cuenta que no, que la que mejor resultados en concentración de oro grueso en su determinado periodo de tiempo fueron los Nelson. Pero ahora los Icon se prestan perfectamente para poder concentrar el oro grueso. Pero no nos permite concentrar el oro fino volador, que decimos. Este equipo Itomac sí nos permite concentrar el oro volador
o fino que decimos. Esa ventaja tiene este equipo. Es como una nata. Pero hay una situación adicional de que los primeros concentradores que aparecieron sean los del tipo Nelson, el mecanismo que disponía su instalación es del tipo vertical. Entonces este Nelson mantiene ese principio de vertical. Los Falcon de igual forma siguen manteniendo vertical. El Icon, o sea estos tres, su principio es de forma vertical. Los Itomac se presentan en dos versiones. Una versión inclinada y la otra versión totalmente horizontal, como están viendo en la imagen. Entonces tenemos tres formas de los concentradores. Nelson, Falcon, Icon, vertical. Y Itomac en un comienzo fue vertical. Después cambió por este sistema inclinado. Y ahora último existen los que son del tipo horizontal. Entonces, minutos antes les indicaba, ¿no?, que hay que tener en cuenta lo que es el factor de forma de la partícula o el ángulo de descanso de la partícula. Entonces, ¿qué ocurre, no? En este tipo de concentradores del tipo horizontal les da más facilidad para que ese ángulo de contacto de la partícula se adhiera mejor sobre la superficie, a diferencia de los que son verticales. Por eso es lo que la mejora aquí que se ve en este tipo de concentradores de Itomac llegue a concentrar al hilo volador que le estaba indicando. Entonces, esta imagen es una imagen de un concentrador de Itomac de 5 toneladas por hora. ¿Qué ocurre, no? La alimentación es por esta parte de aquí arriba superior. Aquí adentro se encuentra justamente el tazón que está girando. Aquí tiene una pequeña puerta que es para abrir y ver cómo está produciendo el giro. Pero aquí el truco, ¿cuál es? ¿No? Saber manipular estas llavecitas que tenemos aquí. Uno es para tener en cuenta la presión de agua necesaria que yo necesito para cortar y separar la mena de la ganga. O sea, el material pesado del material liviano. Aquí regulamos esta presión. La presión de agua aquí la regulamos. Con estos manómetros buscamos el punto más óptimo de concentración. En un comienzo sí es trabajoso, saberlo entender. Pero después ya se facilitan las cosas. Este es el leve inconveniente, entre comillas, de operación que tenemos. En el caso de los Icon, pues solamente es un par de válvulas. Ya regulamos eso rápidamente. Pero en este no. Estas válvulas son exclusivamente para el agua. Ahora, para este giro, este rotor, nosotros utilizamos un cajón de control, PLC. Ahí vamos a regular la presión, la velocidad de giro que debe tener este tazón, o un PLC. ¿Que consiste en qué? Es un variador de frecuencia. ¿Qué hace un variador de frecuencia? Altera la corriente eléctrica. Nuestra frecuencia que tenemos aquí es de 60 Hz. Entonces, con ese variador, ¿qué hago? Yo lo bajo a 50, 40, 30. De acuerdo a mi conveniencia que el mineral me está diciendo. De suerte por aquí un video. Pero antes, ¿no? Como ven, es un sistema de ranuras y en cada una de las ranuras presenta puntos de inyección de agua. Pero en esa misma ranura es donde va a quedar atrapado la partícula pesada. Esta imagen es reciente de un concentrador Falcon.
Como decir que el mecanismo de la operación del concentrador Falcon es sencillo. En la parte de arriba tiene un tanque acondicionador, es decir, para preparar la pulpa solamente. En la parte baja hay una pequeña llavecita, un embudo de alimentación al concentrador Falcon. Al interior está produciéndose el giro del tazón. Y por este lado estamos sosteniendo las colas sobre el láminas del concentrador. Luego de un cierto periodo de tiempo, paramos la alimentación, retiramos el embudo, sacamos esta tapita y retiramos el tazón. En estos casos tenemos que sacar el tazón. Y lo limpiamos y cae todo el material pesado. Pero si este es concentrado prácticamente de laboratorio, 300 kilos por hora lo mucho. Pero si utilizamos ya los concentradores de 1 tonelada para arriba, nosotros no sacamos el tazón, se queda ahí adentro. Solamente lavamos a contrapresión con el agua. Entonces, la forma como queda atrapado nuestro concentrado, como ven, está en las ranuras o canaletas que decimos. Así es como va a quedar atrapado. Estos algunos esquemas de lo que es la aplicación. It's been a long journey, a journey of over 20 years. For all those years, Itamak was on a mission of capturing fine gold. Why? When you mine gold from placer deposits, you can catch gold nuggets like these. Hopefully, you can also catch gold sand like this without the losses. However, more than likely, you're going to lose gold dust like this or fine gold like this. By the way, this is a human hair. With conventional wash plant technology, you can lose from 20 up to 60% of gold, depending on how much fine gold you have in your material. This means that, for instance, for every 1,000 ounces of cash gold they are able to eventually recover from the dirt, you've already lost from 200 up to 1,500 ounces of gold that will stay in your tails. That's a lot of gold. This technology simply mimics the natural process of gold gravity sedimentation in a river. In nature, all gold is captured without any losses, just because rivers are hundreds of miles long and the entire process takes weeks and months. In gold mining, the gold sedimentation time is only fractions of a second or several seconds, and the length of a sluice is only several yards. Gold is really lost and naturally washed away, especially fine gold, because it just doesn't have enough time to settle on the bottom of the sluice under the regular gravity forces. As a result, for instance, in Russia alone, there are 170 million ounces of gold left over in gold mining tunnels. So, how can you accelerate this natural sedimentation process in this artificial river, or so-called sluice? Imagine that you take this river, roll it up into a cylinder, and spin it. This way, you can increase the gravity by multiple times thanks to centrifugal forces. As a result, the gold sedimentation time will greatly accelerate, and you'll be able to catch fine gold. You can think of it as a work of a famous Maxwell's demon, who has a superpower of reducing entropy by separating atoms or molecules from each other. Imagine now that the science fiction creature sits inside this machine and separates gold from the rest of the material, reducing gold losses that way. Itomak started using the centrifugal process almost 20 years ago and has reached a 98 to 99% gold recovery rate. This is what it looks like now. And now you'll be able to capture fine gold.
Here, they're centrifugal gold concentrators. They call them golden eagles. Look how people use these machines. They actually replace their sluices with golden eagles. Well, they may leave some short sluices for catching the gold nuggets when needed. However, the main gold flow actually goes through the golden eagles. By now, gold miners in more than 30 countries use these machines. People also use this equipment for mining platinum, diamonds, tin, tungsten, chromites, mercury, uranium, and other heavy minerals or metals. In many, many years of gold mining history, most big gold nuggets have already been captured. Today's gold placers mainly contain gold dust and fine gold. Therefore, almost entirely gold-containing materials need to be processed by golden eagles. These machines are not the ultimate machines, though. Gold mining is a multi-step process. Too often, some of these stages involve manual labor with additional cost and performance constraints. Gold losses are inevitable in every single technological step. However, when applied correctly, golden eagles can prevent most of these losses. If you put them in the end of the mining process, you will prevent most of your gold refining losses. If you put them in the beginning of the mining process, you will eliminate most of your wash plant losses. There are many options in how you may use golden eagles. Despite almost 100% of gold extraction, these machines still don't deliver cash gold. It would be nice to have this ability sometime in the future. For this purpose, Itomaq came up with another solution. They have turnkey gold mining sets of machines that are combined in one unit and include magnetic separators. These turnkey units include some conventional machines such as jigs and shaking tables, as well as non-conventional machines such as golden eagles and magnetic separators. This kind of equipment does deliver cash gold. So far, these complex units are mostly used for exploration purposes. However, combined with mini dredges, these machines may become a part of mainstream gold mining equipment. What's next? Centrifugal machines are just a first step for gravitational sedimentation improvements. They may develop some new machines with even better gravitational forces in the future. Itomaq has set up its next bold frontiers. They want to streamline the gold mining process and reduce the number of technological steps from 5 or 6 down to 2 or 3. They want the Golden Eagle to bring in cash gold. They want to go global. There's a long journey ahead of them, but they are not alone. Their loyal customers are with them, supporting this eternal mission. The Gold Mission. Entonces, ten en cuenta que en este tipo de concentrados gravimétricos, centrífugos, como indicamos, son tecnologías limpias, no utilizamos ningún tipo de reactivos químicos. Simplemente aprovechamos propiedades físicas que presenten los minerales. Pero se me ha olvidado una situación. Si bien ustedes tienen el tazón o la olla, cuando ustedes van a entrar en operación de concentración, cuando estamos concentrando, tiene un giro el tazón. Y cuando nosotros queremos descargar, ¿no? Hagamos de cuenta que estamos trabajando con 40 RPM. Velocidad de concentración, o frecuencia de concentración, mejor dicho. Ya se cumplió el tiempo necesario de concentración, entonces nos resta ¿qué? Sacar el concentrado que ha quedado atrapado dentro del tazón. Entonces lo que bajamos es 40 revoluciones, lo bajamos a 1 o 5 RPM. Y se va a reinvertir el giro del tazón. Cuando se reinvierta el giro del tazón y seguimos con la misma presión de agua, empieza a salir todo el concentrado. Salió todo el concentrado, nuevamente
elevamos a 40 revoluciones, vuelve a su giro normal. El tiempo de concentración en este caso, si hagamos en cuenta que es 1 tonelada por hora, el equipo de 1 tonelada por hora, esto nos va a demorar en un promedio 10 minutos. Entonces, en 10 minutos aproximadamente ya tenemos cargado nuestro tazón. Y en estos 10 minutos ya realizamos la reinversión del giro del tazón. Otro sistema de concentración es la electrostática y la magnética. En el caso de la electrostática, como les indiqué, nosotros aprovechamos la presencia de los campos eléctricos dependiendo de los tipos de minerales. Cabe indicar que todos los minerales en general presentan propiedades de susceptibilidad tanto magnéticas y tanto electrostáticas. Y de acuerdo a esa susceptibilidad magnética o electrostática, es lo que nos permite concentrar diferentes especies de plasma. En la electrostática, existe obviamente un pequeño número que le estamos dando uso. ¿A razón de qué? A razón de que necesitamos alta cantidad de energía. Eso es lo que lo hace relativamente inconveniente. Consume bastante energía. Es frecuente combinar con separación gravimétrica y magnética para tratar minerales de control. O sea, por sí solo, la electrostática no nos va a servir. Es necesario que lo combinemos con otros procesos. Si queremos directamente concentrar una partícula con electrostática, nos sale económico y le va a energía. No nos conviene. Mejor, primeramente, realizamos una concentración gravimétrica o de centrifugado y los concentrados o las colas, de ahí recién aplicamos la electrostática. No antes de eso. La mayor aplicación de la separación electrostática ha sido el procedimiento de arenas en playa y depósitos aluviales con minerales de titanio. Esa susceptibilidad que presenta los minerales auríferos, como los titaníferos, con hierro, le permite justamente que podamos obtener concentrados de interés vía electrostática o también la vía magnética. Prácticamente es casi lo mismo. Entonces, estos minerales, ¿no?, de minerales de titanio, vía magnética también tranquilamente los podemos obtener. Pero si este titanio está en una variedad no magnética y la teoría me dice, ¿no?, que sí puedo obtener vía magnetismo, a veces no se puede. Entonces tengo que optar por esta tecnología adicional. Hay pocas plantas de tratamiento de arenas en playa en el mundo que no usan separación electrostática para separar rutilo, ilmenita y secoya y monacito. Los supuestamente magnéticos, ¿no?, que debería ser la ilmenita, supuestamente decimos, hay un comportamiento de su alotropía de esta ilmenita que no le otorga propiedades de susceptibilidad magnética altas. Y en consecuencia, sí le da propiedades para la electrostática. Entonces ahí lo adaptamos tranquilamente esta ilmenita y este zircón. Este zircón tiene propiedades conductoras. Entonces, tranquilamente se da para la electrostática. Esta monacita, al ser un elemento raro también, o estratégico, también tiene ciertas propiedades electrostáticas, pero también magnéticas. Pero su susceptibilidad magnética que presenta la monacita es baja. Entonces se va a la otra vía de la electrostática. Entonces, de ahí la importancia, ¿no?, de que si queremos utilizar electrostática o magnetismo, tenemos que manejar las susceptibilidades magnéticas. Si eso desconocemos, mejor lo dejamos de lado y solamente seguimos utilizando la gravimetría y el centrifugado.
El equipo en sí, ¿en qué consiste? Es un tambor, es un tamborcito. Alimentamos en la parte superior al material que queremos separar. Pero este tambor, ¿qué ocurre? Tiene una intensidad de campo definida. En este caso, es negativo. Y tenemos en su contraparte lo que es un electrodo positivo. Este electrodo positivo, o bien lo podemos alejar, o bien lo podemos acercar un poco más, dependiendo del tipo de mineral que trabajemos. Entonces, el potencial de ese campo eléctrico, nosotros lo controlamos mediante una fuente de alimentación. Por eso les indicaba que consumen alta energía. De acuerdo a la cantidad de energía que estemos proporcionando a los electrodos, es donde se va a producir la separación. Entonces, si mi tambor tiene una carga negativa, entonces los elementos con carga positiva son los que van a quedarse adheridos en la superficie. Y aquí en la parte baja tiene un separador o raspador. Entonces, una vez que llega a ese punto, se despega el material y cae como un concentrado. Y lo que es las partículas que tienen una carga positiva, negativa, van a ser rechazadas de ese tambor y van a formarle el otro concentrado o la otra cosa. Entonces el principio, como ves, solamente está en el manejo de cargas, si el mineral tiene carga positiva o si el mineral tiene una carga negativa. De acuerdo a ello, se adhieren al tambor y quedan separados los concentrados. De igual forma es el caso del concentrado magnético. Si tiene carga positiva, los minerales con carga negativa son los que se van a adherir en la superficie. Es el mismo principio. Esta es una explicación más amplia de lo que acabo de decir, indicarles, ¿no? Tenemos el alimentador, obviamente aquí tiene su carga respectiva del tambor, y aquí tenemos el otro electrodo. Entonces la partícula opuesta, o con carga opuesta, se va a adherir, como les indiqué, en la superficie de ese tambor, y forma, obviamente, mis concentrados acá. Estos concentradores los podemos adaptar a nuestro criterio, de tal manera que la alimentación siempre va a ser por la parte superior. Mi tambor puede tener una carga negativa, el primero, a este yo lo puedo colocar una carga positiva, a este nuevamente otra carga negativa. Yo lo opto por lo que yo crea más conveniente. ¿Ya? Simplemente es cambiar la polaridad de los electrodos. O quiero aquí un positivo, aquí un negativo y aquí otro positivo. O que todos sean positivos. Simplemente yo lo regulo y conecto cómo quiero que se comporte. Y de acuerdo a ello van saliendo mis concentrados. En la concentración magnética, la reitero hay que tener cuidado en lo que es la susceptibilidad que presenta. Y de acuerdo a su susceptibilidad, es lo que nosotros ampliamos el campo magnético o lo reducimos. Si mi mineral tiene alta susceptibilidad magnética, yo tengo que utilizar un concentrador de bajo campo magnético. Si mi mineral es de baja susceptibilidad magnética, tengo que utilizar uno de alta. De tal manera que de acuerdo a los diferentes tipos de minerales tenemos ello, ¿no? Intensidad del campo magnético requerido para la separación de Gauss. Si son fuertemente magnéticos, yo solamente necesito entre 500 a 5000 Gauss. Si son moderadamente magnéticos, de 5000 a 10000. Si son débilmente magnéticos, de 10000 a 18000. Y si prácticamente es nulo su magnetismo, o pobremente magnético,
tengo que incrementar a 18.000 a 23.000 Gauss. Dentro de los fuertemente magnéticos, hoy está la magnetita, la franklinita, leucita, sílice, birrotita. Ojo que en la sílice, ¿qué ocurre? Es una variedad alotrópica que le da cierta cantidad de magnetismo, por eso está ahí. Pero si la sílice convencional, en sí, que conocemos muchas veces, no tiene propiedades magnéticas, pero es una variedad de alotropía, les reitero. Así como la sílice, calcárea. La sílice calcárea tiene un comportamiento de básico, pero debería ser ácido. Entonces, esa sílice, acordarse que en silicatos tenemos más de 5.000 variedades. Y de esas 5.000 variedades existe una variedad que sí tiene propiedades magnéticas y las otras no la tienen. Pero que son débilmente, moderadamente magnéticos, mejor dicho, tenemos a ilmenita, biotita, granate y wolframita. En los débilmente magnéticos, hematita, columbita, limonita, pirolucita, prosita, siderita, la manganita. Y los que son pobremente magnéticos, rutilo, rodonita, dolomita, tantalita, cerucita, epidota, monacita, ferbusonita, zircón, ceragirita, argentita, pirita, esfalerita, molibdenita, bornita, ullibita, tetraederita, cianita. Hoy, todos los minerales tienen esas propiedades de susceptibilidades magnéticas y de campo eléctrico. Entonces, la tendencia, ¿cuál es? ¿No? De que este tipo de concentradores magnéticos o electrostáticos se utilizan más que todo para ir purificando concentrados. Y de entre eso, obviamente, están los elementos raros o los elementos especiales. Entonces, existe una gran variedad de estos concentradores magnéticos. Podemos utilizar como poleas magnéticas. Es una polea y una faja encima. Entonces, desde tiene una carga positiva, elementos con carga negativa se van a quedar adheridos sobre la superficie. Y aquí, mediante un rascador, se descuelga. Igual que en el otro caso. Aquí es otra configuración. Esta es otra configuración de igual forma. Solo que aquí estoy utilizando doble mecanismo de concentración magnética. En el caso de estos electrostáticos, cargos magnéticos, no se trata de que todo el tambor esté con una carga completamente. En el electrostático sí está. En el caso magnético solamente es una parte del tambor que tiene esa propiedad magnética para captar. La otra parte es neutra. Entonces los imanes están dispuestos solamente en este sector. No es en todo el tambor. Solo una fracción nada más. Esta es una imagen de un centro magnético, como ven, siempre alimentados por la parte superior. Este tambor queda polarizado, lo que nosotros creamos por conveniente, y de ahí se va separando el material de nuestro interés del caso. Este tipo de separadores magnéticos más bien está direccionado para lo que vendría a ser separar los materiales ferruginosos que están entrando a una planta de procesamiento, específicamente a los molinos. Entonces, ¿qué ocurre? Después de la etapa de chancado, hay una faja de alimentación hacia molienda. Y a veces ocurre de repente que caen pedazos de pernos, de combos, etc. Entonces, este concentrador se encarga de atraparlo y solamente se alimenta el mineral de interés.
Obviamente que este tipo de concentradores magnéticos tenemos los de vía húmeda y los de vía seca. Dependiendo de las zonas donde van a trabajar, vamos a optar por qué tipo de concentrador. En el caso del electrostático, como decía en esta figura, no se presenta. Pero si es magnética, tenemos, les reitero, vía húmeda o vía magnética. Húmeda, cuando las partículas son prácticamente finas, chiquitas. Y lo que son en secos, partículas que son un cuarto de pulgada, generalmente 3/8 de tamaño. De pulgada. Preguntas que quieran hacer, caballeros. ¿Qué preguntas quieren hacer? Estoy dejando este. Ahora recién viene la parte de los números. 5 años reducidos a 11 meses.